Muy bien, estamos iniciando esta edición de la Mesa 13 en este ciclo que estamos haciendo con el COES, el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, y en el capítulo de hoy nos vamos a meter en un tema que es otro de los temas interesantes de estos tiempos que tienen que ver con la pandemia que nos azota. ¿Cómo se relaciona con la migración y con el prejuicio? Desafíos para la cohesión social, así hemos llamado este capítulo que vamos a compartir con Carolina Stefoni, investigadora asociada de Geografías del Conflicto y la Cohesión del COES y doctora en Sociología. ¿Cómo estás, Carolina? Muchísimas gracias por Hola, estar ¿qué en la tal? Mesa 13. Y con Roberto González, investigador principal del COES, doctor en Psicología y psicólogo social. Roberto, muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Iván, con gusto. Oye, vamos adentrándonos en este asunto y bueno, veamos qué es lo que está pasando con la migración y con los migrantes en Chile. Hemos visto que por la informalidad en que muchas veces desarrollan su labor, son parte de los más afectados desde el punto de vista de la crisis económica también, no solo sanitaria, ¿no? Así es. Están en una situación de vulnerabilidad que la verdad es bastante más, o sea, para todos es complejo, ¿no? Pero en el caso de los migrantes se agrava, por una parte, y principalmente, digamos, por la dificultad de obtener documentos, ¿no? Entonces, para el caso de Chile hay un gran número de personas que está a la espera de los documentos, del carnet de identidad, hay muchos otros que no han tenido acceso a poder regularizar su situación, entonces eso los deja totalmente fuera de los programas sociales, ¿no es cierto?, que hay en materia de COVID. Eso es un tremendo, tremendo problema, el no tener la cédula, aunque hoy día se dice que sigue vigente, digamos, para los migrantes eso los afecta muchísimo más. Claro, Y el claro. segundo elemento es la ausencia de redes familiares. Cuando en Chile alguien enfrenta una situación producto del COVID, ¿no es cierto?, de desempleo, de no tener más recursos, bueno, hay redes familiares a las que uno accede, padres, hermanos, etcétera. En el caso de los migrantes eso se ve sumamente dificultado. Entonces, esas dos situaciones yo diría que agravan y ponen el escenario de manera mucho más compleja. Además, a eso se agrava o se suma el hecho de que hay familias en origen, en sus países de orígenes, que también están enfrentando una situación de pandemia. Entonces también hay un estrés mental mucho más fuerte, Claro. porque, bueno, no solamente cuidarte acá en Chile, sino que también qué es lo que está pasando con tu familia, no poder mandar remesas, no poder cuidarlos, ¿no? Muchas veces no poder estar en contacto con ellos. Entonces, bueno, son estresores que se van sumando. Claro, mi hija, mi mamá, mi papá está en Perú, está en Colombia, está en fin, está enfermo grave, y claro, y la situación es muy compleja porque además la disparidad de estatus de la pandemia es compleja, porque en un país se agrava y en otro país se empieza a resolver. Pero bueno, claro, hoy no hay migración porque no hay viajes, básicamente, al menos en Claro, términos masivos. ¿Cuál es la situación migratoria cuando empezamos esta pandemia, Roberto? bueno, uno de los principales temas y desafíos que hemos tenido como país es que como vivimos una ola importante, un incremento muy sustancial, piensen para que tengan un dato muy genérico, Chile tuvo por muchos años en torno a un 2% de la población migrante, curiosamente. Ujú. Y hoy día estamos a un porcentaje cercano al 7%. Y se estima que vamos a llegar en torno a un 12%. Para que tengan una idea, los países que ya cuando hablan de políticas importantes porque tienen sobre un 10%. Santiago está en torno a un 10% de la población. Ya. Y en el norte también hay una presencia muy significativa de comunidades migrantes. Entonces, eso nos plantea un desafío enorme como país. A propósito de lo que mencionaba Carolina, otro de los problemas que han vivido algunos grupos es que han sido duramente discriminados. Ustedes también lo hicieron muy público en los medios de comunicación, en noticias, que aparecían gente culpando a los migrantes de la pandemia, que estas personas estaban transmitiendo el virus. En circunstancias que esto es un problema de la población, no es de un grupo en particular. Entonces, todas estas asociaciones, la carga que vive el migrante desde el punto de vista de ser de otro país, además tiene que lidiar con esta dimensión más social, que son estas conductas discriminatorias, que por cierto son minoritarias. Esto no es mayoritariamente la población. Uno mira los datos que tenemos ya hace varios años y son bien consistentes en mostrar que en general Chile tiene una posición bastante positiva hacia la migración. Ah, ya, no somos anti-migración, como porque siempre No, solemos como autoflagelarnos, que somos racistas, que somos no sé qué, lo que pasa es que xenófobos. hay variaciones en la población y lo que les vamos a contar un ratito más tiene justamente que ver con eso. Hay grupos en la sociedad que son más sensibles, con los que compiten normalmente, y eso está muy vinculado a esta noción que hablamos de la amenaza. Amenaza en dos sentidos. Uno, las personas, por ejemplo, piensan que los migrantes nos van a cambiar nuestra identidad, nuestra forma de ser. Eso es lo que Que Chile nosotros va a dejar de llamamos, ser Chile, digamos.
Claro, es como la amenaza simbólica. Claro, Y eso claro. está muy conectado en todos los grupos sociales, pero particularmente alto en los grupos con menor escolarización. O sea, tú ves claramente una gradiente negativa, es decir, aumentan los niveles de escolarización, de educación formal, y esos niveles de amenazas caen de Ya, manera muy perfecto. sustantiva. Y Mira, el otro es la percepción que llamamos amenaza realista. ¿En qué medida va a aumentar el desempleo con la migración? Recuerden, en Chile tenemos más de 8 millones de personas que están formalmente en el mundo del trabajo y hay 1.200.000 migrantes y de esos más de la mitad son niños. Entonces, es imposible que compitan y sea una amenaza para todos de la misma forma. Nuevamente, la amenaza realista, esa percepción de que nos van a quitar los empleos, está muy fuertemente conectada con la escolarización. Escolarización más baja, más percepción de amenaza, que llega hasta el 70%. Es muy alta. Entonces ahí, en esos sectores donde son más pobres, para poner una forma simple, es donde hay más tensión social y donde perciben la migración como una amenaza. Pero eso no ocurre transversalmente en la sociedad. uno podría decir que podría correlacionar la escolaridad, como tú lo estás haciendo, Roberto, con la percepción de amenaza, por ejemplo. Pero también podría Sí, decir que esa población es también la que más convive con los inmigrantes, po, porque los inmigrantes sí. tienden a relacionarse en esos barrios, ¿no? ¿Influye eso también en la percepción? Mira, hay un debate espectacular hoy día en la literatura a propósito de esto que hablan del capital social. Hay un autor muy, muy conocido, Putnam, que dice que las poblaciones más diversas en las comunidades, piensa una municipalidad, en Estación Central, por ejemplo, en Santiago, en Independencia, donde hay cerca del 40% de población migrante. Dice, eso, la diversidad deteriora la confianza y las relaciones interpersonales. Ah, Bueno, los datos que tenemos no nos muestran eso, porque cuando tú tienes oportunidades de contacto, tienes la posibilidad de desarrollar vínculos y relaciones, y lo que nos muestran los datos es muy contundente. Las personas que no tienen contacto tienen en general actitudes más negativas, confían menos, se sienten más amenazados, más prejuicios. Pero aumenta la frecuencia de contacto, de interacción, y aumenta la calidad de la relación y los datos se disparan positivamente. En otras palabras, si no hay oportunidad de ya. contacto, lo único que te queda para guiar tu conducta son tus estereotipos, tus Tus creencias, ¿no? prejuicios, claro. Exacto. Entonces aquí lo sometes al test de la Mira, experiencia y cambia, pero sustantivamente. Los mira datos que son increíbles. impresionante. En un sentido es contraintuitivo, porque mucho se habla de que las costumbres carolinas son distintas, que, sino, que oyen la música más fuerte, que son muy buenos para hablar, son más expresivos que nosotros, y que eso puede molestar a la gente, y que eso puede provocar efectivamente un roce, pero aparentemente, como dice Roberto, no es así. Claro, porque si uno mira en la historia de Chile, Chile ha sido un país que ha recibido muchísimos migrantes, ¿no? A lo largo de toda la historia republicana. Y uno sistemáticamente ve el discurso anti-migración o anti-extranjero a lo largo de la historia. Llegaron los chinos y eran exactamente los mismos discursos. Llegaron después la migración árabe, que venía de Siria, qué sé yo, los mismos discursos de que nos van a quitar los trabajos, de que nos van a hacer perder nuestra identidad, ¿no es cierto? De que se hablaba de los mercanchifles, ¿no? Con la migración judía que llegó también. Siempre ha habido un rechazo fuerte a determinados grupos, no a todos los grupos. La migración europea sabemos que fue muy bien recibida. Mm. Pero, pero no pasó, y no pasó porque los grupos se incorporaron, se insertaron, convivieron, y hoy día son parte de nuestro país. Entonces, ahí yo creo que hay una responsabilidad muy grande de las autoridades de orientar esos discursos contra la migración, porque no nos hacen un favor. La migración está acá, los migrantes están acá, son parte del país, y tenemos que saber convivir, tenemos que respetar todos sus derechos, ¿no es cierto? Otorgarles todos los derechos para que, como lo han hecho todos los grupos anteriores, se inserten de la mejor manera, logren trabajar, se incorporen en los mercados laborales y convivamos y construyamos todos juntos. Oye, lo que vuelvo sobre una cosa anterior, que ahora la Ah, migración está detenida porque no hay viajes, digamos, pero asumiendo que todos los países nos vamos a empobrecer más o menos parejo y que la situación va a ser que todos vamos a ser más pobres, uno podría esperar que vuelva la presión migratoria cuando termine, cuando las condiciones estén dadas para el retorno de los viajes. ¿Qué piensas tú, Carolina? Yo creo que, a ver, efectivamente va a haber un empobrecimiento, ¿no? Y cuando hay pobreza, la gente intenta salir. Ahora, lo que pasa es que la idea de que van a llegar todos aquí a la frontera de Chile está sustentada en que Chile va a haber una diferencia muy grande respecto a los otros países, y lo que vemos en la región, Chile está situado dentro de América Latina, y lo que vemos en la región es que los movimientos migratorios se dirigen hacia distintos países. Chile no es el país que tiene más migrantes de América Latina.
en el caso venezolano, por ejemplo, hay muchos más migrantes venezolanos en Colombia, 1.300.000, Ecuador. 1.300.000. Ah, Perú, en Ecuador, son países que tienen más migrantes. Ecuador tiene una economía dolarizada, por lo tanto hay atractivos, digamos, hacia Ecuador. Hay políticas que son más humanitarias en esos países, entonces los migrantes se dirigen hacia allá. Entonces Chile no es el centro, digamos, de América Latina donde todo el mundo quiere venir. Las condiciones acá para los migrantes, la verdad es que son bastante difíciles, bastante complejas. Ahora, ¿se va a producir movimiento? Sí, se va a producir movimiento, y puede ser que los chilenos incluso quieran salir también para afuera, ¿no? O sea, si va a haber un empobrecimiento grande. En ese contexto es fundamental la protección de los derechos de las personas y que esa movilidad no se transforme en irregularidad y en marginalidad, ¿no? Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos como región, no como país, como región, de que las personas que salen en busca de oportunidades legítimamente, ¿no?, de vida, estén protegidas y puedan realmente ejercer esa movilidad en busca de nuevas oportunidades de vida. Si es que ponemos fronteras y barreras, esa movilidad no se va a detener, y lo que va a ocurrir es que todos van a ingresar a los distintos países de manera irregular y van a engrosar las filas, digamos, de la población más vulnerable y con peores condiciones, ¿no es cierto?, de vida. es interesante ese debate, Roberto. Hay evidencia, por ejemplo, en el caso de los dominicanos, cuando se les empezó a exigir visa, cómo aumentó también la informalidad del tráfico, o sea, la informalidad del ingreso de personas de ese país. Pero estamos justo dando esta conversación en el medio de este debate, de si, que se está dando legislativamente, de si hay que abrir la barrera de entrada para los migrantes o no, de si la migración tiene que ser ordenada y por lo tanto con RUT desde el inicio y por lo tanto con evidencia clara de a qué viene una persona al país, o de si hay que regularizar a quienes ya estando como turistas tienen que hacerlo. ¿Qué piensas tú en ese debate? ¿Cómo hay que hacerlo y cómo hay que solucionar el problema que plantea Carolina? Ahora, mi impresión es que todos los países tienen que definir una política. Las políticas es justamente lo que le da un norte a un país, especialmente cuando tiene que hacerse cargo de dos realidades que son siempre muy importantes. Uno, el uso de los recursos que disponen todos los países van inevitablemente a ser una fuente potencial de tensión con los inmigrantes. Siempre va a ocurrir, y ocurre en todos los países. El sistema de protección social, por ejemplo, cuando tiene por ley la responsabilidad de distribuir recursos a la población, no puede discriminar si tú eres inmigrante o no inmigrante. Piensa un consultor, un municipio, todo lo que está pasando hoy día la pandemia. Todas las personas son sujetas de derechos que Chile ha suscrito convenios internacionales para proteger eso. Pero eso no significa que los países no tenemos que tener reglas que nos ordenen la migración desde el punto de vista de nuestras posibilidades de acoger e integrarla en forma apropiada. El riesgo es que nosotros como país no tengamos una política clara en esa materia y efectivamente no nos hagamos cargo de ese problema. Acuérdense, Chile ha tenido, al menos en mi memoria, Carolina, corrígeme, 2 o 3 procesos grandes donde se ha invitado a los migrantes a incorporarse al sistema, a regularizar sus antecedentes, porque estar fuera del sistema los deja completamente desprovistos. Todo el tema de la protección de las leyes laborales, el tema de salud, por mencionar algunos, todos los abusos. La seguridad social en general, digamos, claro. La seguridad social, bueno, es un problema serio. Entonces, este es un equilibrio que hay que mantener ordenado, pero al mismo tiempo crear condiciones de manera que tú atraigas la migración y seas capaz de vincular donde el país tiene condiciones suficientes para poder acoger. El riesgo es que si tú no tienes tampoco un sistema que permita ese proceso de forma gradual e integral, corre el riesgo de que tengas mucha gente en condiciones de alta vulnerabilidad también. Entonces, eso es lo que nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Cuál es nuestra política? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cuáles van a ser los derechos que vamos a garantizar? Y en función de eso legislar, porque si no es muy riesgoso. Mira, Francia tuvo por muchos años corredores que finalmente dieron origen a esta famosa crisis. ¿Se acuerdan cuando se incendió París? Porque se crearon verdaderos bolsones de pobreza en las periferias. Claro. Bueno, eso fue porque no había una clara política cómo abordar ese tema. Y eso es muy crítico. Santiago, recuerden, tenemos cerca del 10% de la población. Este es un mega tema en varias comunas. Y ahí hay que tener política. No podemos dejar que ellos se organicen solos y dejar que solo se regulen y ver cómo se desarrollan. Eso es un tema muy delicado. Claro, si lo aíslas por comuna, en Santiago, en la región metropolitana, hay comunas que superan largamente el 10%, digamos, y ahí sí que se vuelve... Independencia tiene un 40%. 40%. Santiago 35%. Estación Central por ahí. Claro, increíble. Es un país distinto. Es otra comuna, claro. Exacto. Es otro mundo. Ahora, ¿es un derecho la migración, Carolina?
Sí, es un derecho a entrar a otro país? ahí hay todo un debate, ¿no? Sí, claro. Yo creo que ahí hay que entender lo primero, es que el planeta, digamos, y estamos donde estamos gracias a la movilidad. La movilidad nos ha permitido desarrollar todo, digamos, lo que tenemos. Entonces, la movilidad es muy consustancial al ser humano, ¿no? Antes de pensar en los derechos, es consustancial al ser humano. Cuando se crean los estados-nación, tú dices, bueno, los estados ejercen cierta soberanía sobre un territorio y deciden quién entra y quién no entra. Y eso se ha mantenido, digamos, así, y el derecho internacional lo reconoce así. Ahora, el derecho a moverte y a salir de tu país está consagrado. Sí, claro. Y está en disputa y en tensión con el derecho que tienen los estados para definir quién entra y quién no entra, ¿no? Pero la movilidad en sí misma es consustancial al ser humano. Y eso yo creo que es importante protegerlo, mantenerlo. Lo que pasa es que era muy evidente en la época de la Guerra Fría, cuando estaba la cortina de hierro, digamos, que países que prohibían la salida de sus nacionales. Ahora, el cómo entran, si tienen derecho o no a hacerlo y si lo hacen estructuradamente o no, si lo hacen con root o sin root, por ponerlo en términos gruesos, también define cómo se insertan, cómo se relacionan. Y en eso quisiera volver, Roberto, sobre lo que tú comentabas antes en términos de la interacción con los ciudadanos, con los nacionales chilenos. ¿En qué mundo, en qué margen, en qué circunstancias se da esa interacción? ¿Qué es lo que hay, sobre qué hay evidencia en eso? Bueno, gran parte de la interacción se da en los barrios, y en el mundo del trabajo donde se hace más visible. La interacción está en esos espacios, por supuesto que también con los niños en el sistema escolar. Son los ámbitos donde normalmente las personas nos encontramos con más frecuencia. Pero los barrios, te diría, es un tema por excelencia donde la gente tiene esa capacidad de encontrarse en la feria, cuando salen a jugar o están en la calle, por lo que tú decías, la música. Esos son los espacios. Ahora, lo importante es que las personas, y eso es la evidencia que hemos recogido ya por años, ¿qué nos lleva a ajustarnos? Porque esta es la gran dificultad, porque tú puedes vivir al lado de un migrante y nunca verlo, o no interactuar, no saber su nombre y quiénes viven. Eso nos pasa incluso en cualquier barrio donde vivimos. Mucha gente no tiene una interacción. Lo que hemos visto es el rol que nosotros llamamos de la norma social. Norma entendida cuando tú percibes que otros importantes para ti lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Cuando las familias, los amigos tienen vínculos o amigos con migrantes, eso me da a mí una señal muy clara, mental a la norma, de que está bien que yo tenga ese contacto. ¿Ya? Y la evidencia muestra que quienes tienen esas normas se juntan más, tienen mejor calidad en las relaciones interpersonales con inmigrantes. En otras palabras, si tú te rodeas de personas que están desconectadas, lo más probable es que tú no tengas contacto con ellos. Pero si tus amigos, tus familiares valoran que tú lo tengas, o ellos se juntan, entonces hay más probabilidad que lo hagan y efectivamente lo hacen mal. Lo hemos medido para todos los grupos, venezolanos, haitianos, peruanos obviamente, y siempre encontramos el mismo patrón. Por tanto, la experiencia de contacto se va a instalar en la medida que se promueven estas normas más subjetivas. Aquí no son normas como objetivas, como reglas, pero sí ayuda que, por ejemplo, tengas un alcalde que crea oportunidades de encuentro. Si tú dejas que la gente solo se autorregule, claro, tienes más probabilidad que la gente se segregue. Pero si el alcalde, por ejemplo, promueve un festival culinario intercultural o renueva sus barrios pintando, por ejemplo, combinando a todos los miembros de ese grupo, o hace actividades deportivas en que combina familias de distintos... Eso es lo que promueve la interacción. Ahí tú construyes tus vínculos, ahí lo pasas bien, te entretienes y te das cuenta que en realidad son personas muy afables, muy entretenidas y empiezas a crear este vínculo que después normalizas, claro. Muy valiosos, obvio. La cultura se crea por el ejemplo, entonces, Carolina. ¿Y cómo se puede entonces hacer, aparte de las iniciativas como de, por ejemplo, de los alcaldes que pueden hacerlo, cómo se puede generar una mayor una proliferación de esos ejemplos? Yo creo que iniciativas en el mundo hay hartas. Lo primero, creo, es que tiene que darse en un contexto de legitimidad de esa presencia, ¿no? No es el pobre migrante, no es el migrante delincuente, no son esas otras categorías que van estereotipando, ¿no es cierto?, el grupo, sino que es una presencia legítima, es un vecino más, una vecina más. Y eso implica que el migrante, que haya un reconocimiento a su estatus, ¿no? El problema que tenemos, parte del problema que tenemos con la migración, es que el migrante no se reconoce, o sea,
no se asume que pertenece a nuestra comunidad de manera legítima, siempre es como un extraño que llega, ¿no? Y entonces o lo podemos rechazar o lo incorporamos porque, bueno, pobre migrante. Ese no es el discurso que nos lleva a este tipo de interacciones que se tienen que dar en igualdad de condiciones, ¿no? En un mutuo reconocimiento. Hay una perspectiva que nosotros hemos trabajado bastante en educación, que es la perspectiva intercultural, que no significa reconocer a los otros distintos, sino reconocernos y tender los puentes, reconocernos en aquello que nos asemeja, ¿no? Y hay muchas experiencias que son comunes a los chilenos y a los migrantes, en las escuelas, por ejemplo, la relación de los niños con los abuelos, la relación de los niños con los padres, eso es transversal, eso está presente en todas las sociedades, en todas las culturas. Poner atención a lo que nos identifica, a lo que nos une, más que a lo que nos diferencia, son formas precisamente de potenciar esos encuentros, ¿no? Y de reconocernos como iguales en otros ámbitos, en muchos otros ámbitos. Ahora, yo enfatizaría algo que es natural, aquí hay mucha incertidumbre. Cuando tú te empiezas a conectar con gente distinta, esto nos pasa a todos los grupos humanos. La incertidumbre nos genera ansiedad. Y la ansiedad nos lleva a la evitación del contacto. Eso es lo que muestra la literatura ampliamente. Claro, cuando tú llegas a un grupo por primera vez, no conoces a nadie, hablan otro idioma, son distintos sus hábitos, naturalmente produce esa primera reacción. Claro. Cuando tú empiezas a articular conexiones básicas, interacciones de saludarse, saber su nombre, creas ese vínculo inicial, en lo que llamamos en la predisposición a iniciar una relación. En ese momento, tú ya te olvidas del tema que viene de Haití o de Colombia, y tú empiezas a interactuar de una manera muy distinta. Bueno, por eso es tan importante entender qué es lo que te mueve a hacer ese primer paso. Y ahí tú necesitas incentivos, apoyos, mecanismos simples que los conectes, pero en torno a cosas positivas. Hazlos colaborar. Por ejemplo, una plaza. Tú quieres recuperar un espacio público abierto, como una plaza que le sirve a todos los vecinos. Bueno, convoca a todos los vecinos, convoca a todos esos grupos. A esas familias de distintas culturas plantar un árbol juntos. Te aseguro que van a volver a ese lugar, van a querer ir con los niños. Se crea esa dinámica. Entonces, eso es lo que hay que promover. La segregación nos crea un problema serio. Y de ese problema hay que hacerse cargo. En este ciclo de la Mesa 13 que hacemos con el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, hoy hemos estado con Roberto González, doctor en Psicología, psicólogo social, y con Carolina Stefoni, doctora en Sociología. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros hoy día.